Bien, vamos con el problema 4. Dada la función f definida por coseno de z menos e a la z cuadrado, logaritmo neperiano de 1 más seno de z menos arco tangente de z cuando z es diferente de 0. Cuando z es diferente de 0. Ahora es un noveno cuando z es igual a 0. Es f continua en 0. Es f continua en 0. Igual que en los 3 últimos problemas, vamos a comprobar que las 3 condiciones se deben cumplir. Entonces, la primera condición que debe existir el f de 0. Y el f de 0 es un noveno. La segunda condición, debe existir el límite de f de z cuando z tiende a 0. Entonces, vamos a justificar. En efecto, límite cuando z tiende a 0. Coseno de z menos e a la z cuadrado. Logaritmo neperiano de 1 más seno de z menos arco tangente de z. Cuando z tiende a 0, en el numerador me sale 0, denominador 0, 0 sobre 0, indeterminado. Levantemos la indeterminación. Límite cuando z tiende a 0. Derivada del coseno es menos seno de z. La derivada es e a la z cuadrado por la derivada del exponente 2z. Ahora, en el denominador, la derivada del logaritmo. En el denominador es 1 más seno de z. Y en el numerador es su derivada, coseno de z. La derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más z cuadrado. Y cuando z tiende a 0, sigue siendo 0 sobre 0. Sigamos derivando. Límite cuando z tiende a 0. La derivada del seno, coseno de z. Derivada de un producto. Derivada del primero, 1 por e a la z cuadrado. Más el primero por la derivada del segundo. O sea, 2z por z, 2z cuadrado. Ahora, en el denominador estamos ante la derivada de un coseno. La derivada del coseno es menos seno de z. Derivada del primero por el segundo. Menos el primero por la derivada del segundo, coseno de z. Y como denominador es 1 más seno de z al cuadrado. Menos, ahora, por aquí, digo 1 más z cuadrado a la menos 1. Quiero hallar la derivada, menos
1 más z cuadrado a la menos 2 por la derivada de la base 2z. O sea, menos 2z entre 1 más z cuadrado al cuadrado. Repito, 1 entre 1 más z cuadrado, 1 más z cuadrado a la menos 1. Quiero hallar la derivada. Menos 1 por 1 más z cuadrado a la menos 2 por la derivada de la base 2z. Menos 2z sobre 1 más z cuadrado al cuadrado. Entonces lo reemplazo directamente. La derivada de esta función es igual 2z, pero va con signo negativo, y con signo negativo esto es más, ¿ya? Va con signo negativo, negativo, más, sobre 1 más z cuadrado al cuadrado. Entonces, cuando z tiende a 0, coseno de 0 es 1, menos 2, esto vale 0, o sea, menos 3. En el numerador, menos 3. Ahora, en el denominador, 0, 0, queda 1, 0, menos 1. Repito, 0, 0, 0, 1 por 1. Coseno de 0, 1 por 1, menos 1. Menos 1, vale 0, menos 1 entre 1, menos 1. Este es 0. O sea que el límite es igual a 3. Ahora, la tercera condición, que el límite de f de z cuando z tiende a 0 se debe cumplir, que es igual a f de 0. Pero f de 0 es igual a 1/9 y el límite es 3. O sea, falla la tercera condición. Luego, f no es continua. F no es continua en z igual a 0. Como f, como existe el límite de f de z cuando z tiende a 0, entonces f presenta una discontinuidad removible o evitable, para lo cual bastará redefinir la función f. Es decir, coseno de z menos e a la z cuadrado entre logaritmo neperiano de 1 más seno de z menos arco tangente de z cuando z es diferente de 0. 3 cuando z es igual a 0. A esta nueva función vamos a llamar h de z, que es la extensión continua, de f.